Hoy en Convicción Radio, Cristianamente Hablando. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X se hace presente en Convicción Radio, obedeciendo el mandato de la Santa Iglesia, apostolar por la salvación de las almas. Cristianamente Hablando, en Convicción Radio. Queridos amigos, Convicción Radio, más una vez queremos comenzar Cristianamente Hablando. Y esta semana seguimos conversando con el Padre Pablo González y hablando sobre la fuente, una de las fuentes de la revelación, que es la Sagrada Escritura. Un pequeño resumen de la semana pasada, de la otra edición, ¿no? Que vimos que el principal objeto, la principal noticia, toda la Sagrada Escritura está referida a una persona, que es la persona de nuestro Señor. Y vimos 10, 12 o más ejemplos de tantos otros que podrían haber surgido, probando que realmente nuestro Señor es el centro de la Sagrada Escritura. Hoy, Padre Pablo, ¿de qué hablamos? Bueno, primero un gran saludo a nuestros auditores. Hoy día vamos a seguir este tema, ya para ir cerrando esta visión general de la Sagrada Escritura, y vamos a entrar más en detalle con el canon de la Sagrada Escritura. Vamos a explicar qué es lo que es eso. Y después vamos a dar algunos criterios para cómo poder identificar una Biblia católica. Existen miles de ediciones de la Biblia, entonces es interesante saber cuál es una buena Biblia para yo poder leerla tranquilamente. Y por último vamos a cerrar con un pequeño comentario acerca de cuál ha sido la actitud de la Iglesia con respecto a la Biblia. Existe una especie de leyenda negra al respecto. Bueno, Padre, empezamos entonces de lleno el tema de hoy. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Bueno, lo veíamos ya, lo vimos en un programa pasado. Es Dios, es el autor principal. Pero no solamente Dios, sino que Él usa instrumentos humanos, que son los agiógrafos, que se llaman, es decir, aquellos que escriben físicamente las Sagradas Escrituras, que son de muy distinta condición social, de distintos tiempos, pero todos inspirados por Dios, de modo que han escrito estos libros de la Sagrada Escritura completamente libres de error. No hay error. ¿Por qué? Porque han sido inspirados justamente por el Espíritu Santo, que los ha guiado para escribir únicamente y solamente lo que Dios ha querido que escriban. Ahora, misteriosamente, esto no les ha quitado su libertad, y ellos han dejado plasmado en el texto su personalidad y lo han hecho libremente. No es que hayan sido una especie de robots, no, han sido inspirados, pero han sido libres. Y siguiendo, ¿no? Entonces esa inspiración, entonces el principal argumento, inspirada por Dios autor principal, no puede haber error en este texto. Bien que haya nuances, distinciones entre cada libro y cada época conforme va evolucionando, digamos así, en la historia, ¿no? Exactamente. Sin ninguna duda. Pero, y eso es objeto de los estudiosos. Ellos van viendo todas estas circunstancias que rodean cada libro de la Sagrada Escritura para poder justamente interpretarlo lo mejor posible. Pero esa es la Sagrada Escritura, ella toda es una norma. Claro,
Justamente, y de ahí viene el nombre. Canon significa norma, regla. Y es una regla de cómo tenemos que vivir y de qué es lo que tenemos que creer. Es decir, una norma de fe y costumbres. Y entonces, como es una norma, la palabra canon, que en griego significa regla, norma, pasó a identificar entonces al conjunto de los libros que forman las Sagradas Escrituras. Y entonces, más o menos a mediados del siglo IV, se hizo necesario fijar el canon de las Sagradas Escrituras, porque había muchos libros apócrifos, habían aparecido muchos libros apócrifos, que estaban un poco confundiendo a los fieles. Entonces la Iglesia tuvo que proceder a fijar qué libros eran los libros inspirados por Dios. Hay muchas cosas de la niñez de nuestro Señor, ¿no?, que no son relevantes. Entre otras cosas, claro, en los libros apócrifos salen historias de la niñez de nuestro Señor, historias de Nuestra Señora también. Lo que la Iglesia certifica es que los libros que forman parte del canon de la Sagrada Escritura están inspirados por Dios y están libres de error, por lo tanto. Bueno, entender que el Evangelio de María Magdalena o algo así, la inspiración del Código da Vinci, no es ni tampoco apócrifo, o sea, no es nada, porque eso nunca existió, es una invención, claro, una descubierta del siglo XXI, digamos así, ¿no? Eso es una burla, absolutamente, y una blasfemia. Pero hay libros apócrifos que sí, que son respetables y que son interesantes, pero que no están reconocidos como divinamente inspirados, entonces, por la Iglesia. Entonces no forman parte del canon. Y entonces, por canon, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos la colección hecha por la autoridad de la Iglesia de aquellos libros que, por estar divinamente inspirados y gozar de una autoridad infalible, contienen o forman la regla de la verdad revelada. Y es la Iglesia la que oficialmente declara la inspiración de un libro sagrado. ¿Cuándo hizo la Iglesia? Bueno, por eso. La Iglesia... ¿Fue de una sola así patada? ¿Fue a poco? Lo que pasa es que históricamente existieron libros de las Sagradas Escrituras que fueron aceptados universalmente por toda la Iglesia, y otros que fueron un poco discutidos, es decir, había sectores de la Iglesia que discutían el que fueran inspirados o no. Entonces, esto entre el siglo III y V hubo algunas dudas justamente acerca de la inspiración de algunos de los libros que hoy forman parte del canon de la Sagrada Escritura. Pero esas dudas se disiparon, se terminaron a partir del siglo V. Ahí ya hubo un acuerdo total acerca de los libros que actualmente forman parte de la colección de libros de la Sagrada Escritura. Ahora, la Iglesia ya ha fijado el canon y lo hizo solemnemente en el Concilio de Trento, siglo XVI. Pero eso no significa que ya estaba fijado de una manera tácita anterior. Por supuesto, antes ya estaba fijado. Lo que estamos diciendo es que fue fijado solemnemente, claro. Esto por el problema que había con el protestantismo, ¿no? Y entonces, este es el único criterio seguro que tienen los cristianos, los verdaderos cristianos, para saber si un libro está divinamente inspirado: el que la Iglesia lo haya declarado como tal. Y de hecho, San Agustín decía, estamos hablando del siglo IV, decía que no creería en el Evangelio si no lo moviera a ello la autoridad de la Iglesia. Claro, puede ser un libro muy bueno, muy interesante, muy profundo, pero si la Iglesia no lo declaró como divinamente inspirado, pues bien, no lo pudo tener por tal. La Iglesia funciona como el testigo auténtico de la verdad revelada. Exactamente, el guardián de la verdad revelada y el transmisor de la verdad revelada. Por eso que la Sagrada Escritura de los protestantes y afines no tiene mucho valor, porque como cada uno es su propia iglesia,
puede haber 1000 interpretaciones sobre una misma base Justamente. y entre la pérdida completa del sentido y de todo eso. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el libro inspirado? ¿Cuál es la verdadera interpretación? Si fuera porque a cada persona se le ocurre algo, entonces habría miles de libros inspirados y miles de interpretaciones. Pero no, es la Iglesia la que lo declara, y eso a mí me da una gran seguridad de que estoy frente a un libro inspirado, y bueno, ahí puedo entonces meditarlo tranquilamente. Entonces, claro, los protestantes, por ejemplo, Calvino decía que un libro era un libro inspirado porque, ¿por qué? ¿Por qué razón decía? Por un testimonio secreto del Espíritu Santo. O sea, a él le llegaba un testimonio del Espíritu Santo que le permitía decir que el libro era inspirado o no. Y Lutero, su criterio era ver si el libro estaba concorde con su doctrina de la justificación por la fe. Entonces, estando concorde con su doctrina, entonces sí era inspirado. Y si no, no. Entonces es un criterio bastante subjetivo. Un orgullo terrible, ¿no? Por supuesto. Así es que, bueno, gracias a Dios, la Iglesia nos da esta seguridad. Y veamos entonces un poquito cuáles son los libros justamente que forman parte de este canon. Cuántos son y qué problemas podemos encontrar con el canon. Ya vamos así especificando cada vez más ese estudio, y llegamos ahora a la división de la Sagrada Escritura. Claro. Bueno, como todos saben, en la Biblia se divide en dos grandes secciones. Una es el Antiguo Testamento, que consta de 46 libros. Y estos 46 libros incluyen 7 libros que no aparecen en el canon judío, es decir, el canon que manejaban los judíos. Y que justamente estos 7 libros eran los libros que se discutieron por algunos sectores de la Iglesia durante algún tiempo, que es lo que veíamos al comienzo. Estos 7 libros. ¿Cuáles son estos 7 libros? Son Tobías, Judith, los 2 libros de los Macabeos, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico y el de Baruch. Estos 7 libros entonces fueron discutidos durante algún tiempo, pero luego, como vimos, a partir del siglo V ya fueron aceptados universalmente. Y bueno, es interesante, hay que tener en cuenta estos 7 libros porque después van a aparecer para una explicación que vamos a dar. Y sin embargo, bueno, como una prueba de que realmente son libros inspirados, es que los apóstoles en varios pasajes no citan expresamente estos libros, pero hablan de tal manera que uno puede estar seguro que están hablando de estos libros. Están tomando pasajes de estos libros y están explicando a partir de ellos. Entonces, si los apóstoles, que son los guardianes de la fe y los que tenían que transmitir la fe, están usando estos libros, bueno, es porque los consideraban justamente como libros inspirados por Dios, y es porque nuestro Señor se los había así comunicado y dicho. Por ejemplo, se citan, aunque como decimos no explícitamente, pasajes del Eclesiástico, de la Sabiduría y del segundo libro de los Macabeos. Bueno, eso con respecto entonces al Antiguo Testamento. Son 46 libros. Y la segunda gran sección es de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. Por lo tanto, en total tenemos que hay 73 libros en las Sagradas Escrituras, en la Biblia católica. Una buena biblioteca. Así es. Y que, como decíamos, uno leyendo media hora diaria se demora más o menos un año en leer las Sagradas Escrituras completas, estos 73 libros. Entonces, bueno, manos a la obra. Es un muy buen ejercicio leer las Sagradas Escrituras completas para tener una visión
de ellas. No sé si usted va a hablar luego enseguida, pero habría de hacer un homenaje en grande a San Jerónimo, ¿no? Ah, claro. Un poquito ahí, ¿quién nos transmite la Sagrada Escritura de tal manera que la tenemos hoy? San Jerónimo, que tuvo un trabajo tremendo de una vida entera, ahí traduciendo y poniendo en el latín vulgar, ¿no? Y que nos da la Vulgata. Claro, justamente ahí a San Jerónimo le debemos la Vulgata, que es justamente las Sagradas Escrituras traducidas al latín. Si bien es cierto, él no tradujo absolutamente toda la Vulgata, pero la mayoría de la Vulgata es de San Jerónimo. Y era un hombre muy sabio y que, como dice usted, dedicó gran parte de su vida al estudio de las Sagradas Escrituras, pero con la siguiente gracia, que es que él tuvo acceso a documentos que hoy ya no existen, que se perdieron, pero que él los tuvo ahí en su poder y pudo consultarlos. Entonces su trabajo es realmente precioso para nosotros y realmente le debemos muchísimo a San Jerónimo. Esa herencia que nos deja San Jerónimo, ¿no? En la versión de la Vulgata, que podemos saber que es católica, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son los criterios, digamos así, que podemos aplicar para conocer si esa Sagrada Escritura que un día tenemos en la mano es o no católica? Claro, el primer criterio muy fácil de aplicar es ver la fecha de edición de la Sagrada Escritura. Como sabemos, ha habido una revolución en la Iglesia, digámoslo así, más o menos a partir de los 60 en adelante. Entonces, si la edición de la Biblia que tenemos en las manos es anterior a los años 60, pues bueno, ya es un buen índice para saber si se trata de una Biblia realmente católica o no. No es, por supuesto, el único criterio. Podemos realmente encontrar malas Biblias que han sido editadas antes de los años 60, pero es como un primer criterio, ver más o menos el año de edición. De la primera edición estamos hablando, por supuesto. Podría haber ediciones actuales, pero que se remontan la primera edición a una edición anterior a los años 60. Y esto porque en esa época todavía había un control de la Iglesia sobre un buen control sobre las ediciones de la Sagrada Escritura, de modo que éstas cumplieran con lo que pedía la Iglesia. Posteriormente ha habido una especie de desorden, de gran y amplia libertad para publicar lo que realmente se quiera. Un segundo criterio que podemos dar es ver el número de libros que contiene. ¿Por qué es esto? Dijimos que la Biblia tenía 73 libros. Pues bien, hay sectas protestantes que no incluyen los 7 libros del Antiguo Testamento que nombramos antes. Estos libros que habían sido un poco discutidos durante algún tiempo por algunos sectores de la Iglesia. Pues bien, estos protestantes o no los incluyen en sus Biblias, por lo tanto la Biblia tendría menos de 73 libros, y en el caso del Antiguo Testamento tendría 39 en vez de 46. Entonces ahí podemos detectar que es una Biblia protestante, porque no tiene 46 libros el Antiguo Testamento, sino tiene 39. Bueno, también sacaron pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? También, pero eso ya es más difícil de buscar. Los que les conviene, ¿no? Exactamente. Pero estamos dando los criterios así generales y fáciles de aplicar. Bueno, y otros protestantes sí incluyen estos 7 libros, pero los incluyen en forma de apéndice. Es decir, tienen un apéndice con estos 7 libros que nombramos anteriormente. Y entonces, no forman parte de las Sagradas Escrituras mismas, sino que son un apéndice. Ahí también podemos ver entonces que no se trata de una Biblia católica. Bueno, y un criterio para saber también si una Biblia es protestante o no es ver quién es el autor de esta. Y la Biblia protestante más difundida, la más conocida, es la Valera,
o Reina Valera. Entonces, si vemos este nombre al comienzo de la Biblia, quiere decir que es una Biblia protestante. Ahora, podemos dar también algunos nombres de Biblias católicas que son seguras. Que existen todavía en el mercado. Claro. Por ejemplo, la de Torres Amat, cuya primera edición salió en 1825. O la de Nácar Colunga, la de Eloíno Nácar y Alberto Colunga, más conocida como Nácar Colunga, de 1944. O la de Francisco Cantera y José María Bover, de 1947. Y por último la de Juan Straubinger, que es un poco más reciente, que también es realmente buena. Ahora, va a depender, por supuesto, de de la edición. Puede haber una edición de estas Biblias, pero con malos comentarios. Bueno, ahí va a haber que averiguar con alguien que sepa si los comentarios son realmente católicos o no. Pero son criterios que nos van permitiendo más o menos distinguir una Biblia católica de una que no lo es. Ahora, hay un par de Biblias que realmente sirven solamente para la salamandra, para quien tiene una salamandra en la casa. Si la persona no tiene una salamandra, no sirve absolutamente para nada esa Biblia. Las Biblias que en particular deben evitarse, que son Biblias ya modernas, son la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana y la Biblia del pueblo de Dios. Todas estas basadas en postulados de la nueva exégesis, que, bueno, se denominan el método histórico-crítico, que, bueno, son, digamos, nacieron con la corriente racionalista y modernista. Entonces, bueno, es bueno recordar un poco qué es lo que es la postura modernista, que viene del racionalismo. Con respecto a la Sagrada Escritura, la postura modernista postula que no hay inspiración bíblica tal cual como la hemos explicado nosotros. Es decir, no creen en el concepto católico de la Biblia, porque hay dos cosas que ellos no creen. Por una parte, los modernistas creen imposible que uno pueda llegar a conocer lo sobrenatural. Uno no tiene acceso a lo sobrenatural. Y por otra parte, plantean que todo lo religioso procede del interior de uno mismo, del interior del hombre. Entonces, bueno, con esos postulados, por supuesto, ellos no pueden aceptar la inspiración sobrenatural que viene desde afuera del hombre. Y no creen. No creen, justamente. La verdad es que no creen. No creen. Entonces, no creen ni en los milagros, ni creen en que pueda haber una inspiración que venga afuera del hombre, porque todo lo religioso, según ellos, viene de adentro del hombre. Bueno, entonces, con esta forma de pensar han sido elaboradas estas Biblias, que para ellos no son más que una colección de experiencias extraordinarias que suceden en toda religión. Y entonces para ellos la inspiración bíblica casi no se distingue de la inspiración que podría tener un poeta o alguien que se inspira para escribir música. Es de ese tipo la inspiración que ellos creen. Pero la Biblia de Jerusalén especialmente está formada por varios personajes, ¿no? De todos los colores, digamos así. Claro, fue preparada por un equipo internacional de biblistas, pero dirigido por la Escuela de Jerusalén, escuela que postula justamente esta forma de interpretar la Biblia que hemos explicado. Y su primera edición apareció en francés en 1956 y luego en español en 1967. Y se ufanan, se glorían de que no toman la Vulgata latina como la base de esta traducción, sino que van a los originales, hebreo y griego.
Ese, bueno, no sería un problema, porque por ejemplo la Biblia de Juan Straubinger también hay una traducción de los originales, hebreo y griego. El problema es el espíritu con que lo hacen, que es el espíritu modernista. Ahí está el problema. Entiéndase que ese equipo internacional es interconfesional. No, por supuesto. Entonces, realmente la Biblia de Jerusalén no hay que ni mirarla. Y la Biblia latinoamericana es una Biblia que salió en 1972, elaborada por un equipo pastoral latinoamericano, pero con la característica que tiene influencia marxista. Armas y mano. Entonces es realmente increíble esto, que pueda existir una Biblia con influencia marxista, pero existe y es ampliamente difundida. Y algunas conferencias episcopales, por ejemplo la Argentina, ha sacado un suplemento con el cual pretenden un poco aclarar las partes ambiguas de la Biblia y explicar un poco para que la gente no se confunda. Entonces es obligatorio en Argentina vender esta Biblia con un suplemento. ¿Por qué? Porque tiene partes confusas, ambiguas y fotos de contenido marxista. Increíble. ¿Por qué no la sacan de circulación? Me pregunto yo. Unas pinturas en pleto negro y blanco, así, que muestran la señora que va con los hijos y no tiene que comer. No, me acuerdo de haber visto en alguna ocasión. Sí. Exactamente. Y dice en esa foto, si no me equivoco, que las Sagradas Escrituras, la Biblia, empezó con la liberación de una esclavitud, dando claramente un mensaje marxista del contenido de la Biblia. Entonces, realmente increíble. Por eso... Y está pasada de moda en todo caso. Sí, así es. Lamentablemente está bastante de moda. Pero bueno, hay que saber. Yo tuve una de estas Biblias en mi poder. Yo sencillamente la boté a la basura porque no vale la pena. Y bueno, eso con respecto a los criterios para distinguir una Biblia católica. Por supuesto, siempre es bueno ir a preguntarle a un buen sacerdote para asegurarse definitivamente si la Biblia que tenemos es buena o no. Y bueno, me gustaría dar algunos ejemplos de lo que la Iglesia ha enseñado en algunos casos acerca de la interpretación de la Sagrada Escritura. La Iglesia en algunos casos bien puntuales ha enseñado y ha decretado que hay ciertos pasajes que no se pueden interpretar de otra forma que la que dice la Iglesia. Entonces, me gustaría dar algunos ejemplos para modo ilustrativo. Entonces, por ejemplo, en Mateo 16:18, que es un pasaje muy conocido, la Iglesia dice que en este pasaje, y en Juan 21:15 también, se designa el primado de jurisdicción del sumo pontífice. Es decir, el sumo pontífice es el jefe de toda la Iglesia y que no hay... No solamente una figura. Exacto, no es un primado honorífico, sino que es realmente de jurisdicción. O sea, él manda. Me gustaría leer el pasaje. Entonces, nuestro Señor le dice a Pedro: respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre celestial. Y por tanto yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, ahí en ese pasaje entonces nuestro Señor está hablando del primado de Pedro, un primado real de jurisdicción. Y no puede ser interpretado este pasaje en ninguna otra manera. Ha habido otras interpretaciones, pero entonces con esto quedan descartadas absolutamente. Y el pasaje que decíamos de Juan 21:15
va en el mismo sentido. Dice nuestro Señor: cuando comieron, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondióle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. De nuevo, por segunda vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. De manera clara, o que quiere decir nuestro Señor, ¿no? De entregar ese poder de jefe, ¿no? A San Pedro, de toda la iglesia, como jefe de toda la iglesia. Y la iglesia mismo siempre lo reconoció y solamente creo necesario declararla así de manera solemne y explícita y en el Concilio Vaticano I. Exacto. O sea, pero la iglesia siempre creó en esa cosa. Por supuesto. Claro, el hecho de que algo no haya sido declarado dogma de fe no significa que la iglesia no haya creído en eso, ni que no haya sido temerario no creer en eso. Veamos entonces el segundo ejemplo, lo que la iglesia nos sí, propone, bueno, pero ¿no? antes yo quería comentar pero un poco el pasaje de Juan 21:15. Nuestro Señor le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Apacentar es darle el buen alimento, ¿no? Para que crezcan sanas y robustas las ovejas. Cuidarlas. Y ese sano alimento es el alimento de la sana doctrina, de la verdadera fe. Entonces esa es la misión principal de Pedro: dar el alimento de la fe a los cristianos. Y entonces, qué responsabilidad la de este sumo pontífice. De él depende realmente la sana alimentación de las ovejas cristianas. Así es que hay que rezar mucho por el Papa. Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces, hay otro lugar en que Mateo 26:26, en que la Iglesia definió que en este pasaje y en los lugares paralelos se expresa claramente que Cristo dio a sus apóstoles su propio cuerpo y sangre, verdadera y realmente. Entonces, leemos el pasaje. Dice así: mientras comían, tomó Jesús pan y después de bendecirlo partió, y al darlo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando un cáliz y habiendo dado gracias, lo dio a ellos diciendo: bebed todos de él, porque esta es la sangre mía de la alianza, la que va a ser derramada por muchos para remisión de pecados. Bueno, O sea, nada de simbolismo ahí, ¿no? no hay nada de simbolismo y es realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que son ofrecidas en sacrificio para la remisión de los pecados. Y es lo que los católicos realmente recibimos entonces al comulgar: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, aquí podemos ver la tremenda diferencia de interpretación que puede tener un pasaje. Para los protestantes no es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor, y para los católicos sí lo es. Entonces veamos, queridos auditores, el mundo de diferencia que hay entre la interpretación católica, la interpretación verdadera de la Biblia, y las otras interpretaciones. Bueno, demos otro ejemplo entonces. Lucas 22:19. La Iglesia ha definido que este pasaje contiene la institución del sacerdocio católico, nada menos, muy importante. Entonces leamos el pasaje y dice así: y tomando pan dio gracias, lo partió
y se lo dio diciendo: este es el cuerpo mío, el que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Bueno, y muchos dirán: ¿y dónde está la institución del sacerdocio católico? Ahí, donde dice: haced esto en memoria mía. Está dando una orden de realmente ser los sacrificadores, de volver, de renovar el sacrificio que nuestro Señor va a hacer en el Calvario. Entonces está ordenando sacerdotes a sus apóstoles. Y eso es lo propio del sacerdote, es el hombre que hace el sacrificio. Entonces, haced esto en conmemoración mía. Es una acción que van a ejecutar los sacerdotes de ahí en adelante hasta el fin de los tiempos. Es la renovación del sacrificio del Calvario. Esa es la esencia del sacerdote. Entonces, por eso la Iglesia ha definido que es la institución del sacerdocio católico. Y por último, un último ejemplo, Juan 20:23. También muy importante, porque la Iglesia ha definido que contiene la institución de la penitencia, por la que Cristo dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, es decir, el sacramento de la penitencia o confesión. Entonces, veamos el pasaje. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les serán perdonados, a quienes los retuviereis les serán retenidos. Y esto que parece tan claro ha sido necesario que sea definido por la Iglesia, porque los protestantes no lo entienden así. Ellos no creen en el sacramento de la confesión. Impresionante que todos estos pasajes que usted acaba de leer están uno con otro íntimamente relacionados, ¿no? Exactamente. Y uno con otro de una cierta manera se complementan, se confirman también, ¿no? Así es. Todas las Sagradas Escrituras están encadenadas, el Nuevo Testamento con el Antiguo, los distintos evangelios entre sí, realmente son un solo libro, los 4 evangelios. Entonces, por eso no es llegar e interpretar las Sagradas Escrituras, hay que estudiar, hay que tener una visión profunda para poder realmente interpretarlas correctamente. Y hay que tener, por supuesto, la asistencia del Espíritu Santo, que es la que tiene la Iglesia Católica. Y también hay otras decisiones más generales de la Iglesia con respecto a temas así en general. Por ejemplo, últimamente, desde el siglo pasado hasta ahora, estamos hablando todo el siglo pasado, 1900 hasta ahora, incluso antes, se puso en duda la autenticidad mosaica del Pentateuco. Es decir, se puso en duda que haya sido Moisés el autor de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Bueno, con eso realmente se destruye los fundamentos de la fe católica, porque entonces si no fue Moisés, fueron personajes posteriores que realmente no estuvieron inspirados. Hay que dudar de Moisés. Todo. Esa es la verdad, hay que dudar de todo. Son, pequeñas cuñas que se van metiendo para ir destruyendo la fe. Bueno, entonces la Iglesia ha definido que el Pentateuco está escrito por Moisés. Eso en términos absolutos. Y yo creo que lo más importante ahí dentro son los 10 mandamientos, ¿no? Claro. Es por eso, o sea, si Moisés no fue el autor, y si la autoría viene de después, quizás, no sabemos. Se equivocaron. Se equivocaron. No, y está todo el tema de toda la historia de la creación del mundo, de la creación del hombre. No, es muy importante, realmente. Es realmente importante. Y otro tema que ha definido la Iglesia es la autenticidad y verdad histórica del cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan. Porque muchos han planteado que en realidad son meditaciones de las comunidades cristianas posteriores
que no sería Juan el autor. Pues bien, la Iglesia ha dicho, a ver, caballeros, aquí es Juan el autor, y lo que dice, lo que sale en ese evangelio es verdad histórica, sucedió realmente. Además, si San Juan estaba ahí siempre al lado del corazón de nuestro Señor, uno se da cuenta de toda la poesía, ¿no? Su lado humano, ¿no? de poético, de empezar en principio el verbo. O sea, hay un toque todo especial y que explica que realmente viene de San Juan, que estaba tan cerca del lado del corazón de nuestro Señor, ¿no? Y por lo mismo se lo simboliza por un águila, porque él es el que más se eleva de los 4 evangelistas, él es el que más alto vuela en su evangelio, justamente por lo que dice usted. Entonces, bueno, interesante saber que la Iglesia ha definido esto. ¿Y por qué lo ha definido? Porque ha habido personas, porque ha habido gente que ha puesto en duda estas verdades que la Iglesia siempre creyó. Pero entonces, cuando se ponen en duda, la Iglesia tiene que definir para terminar con la duda que ha surgido. También se ha puesto en duda el carácter profético y la autenticidad del libro de Isaías. Que es verdaderamente un absurdo, ¿no? Se habla del proto-Isaías, del deutero-Isaías, es decir, de que son libros distintos que han sido escritos en distintas épocas por distintos autores. Para atacar la virginidad de Nuestra Señora, de la concepción sin pecado, en fin, de todo, ¿no? La maternidad divina. Entonces, bueno, la Iglesia definió que no, que el libro es profético y que lo escribió Isaías. Y por último, la Iglesia definió el carácter histórico de los primeros capítulos del Génesis, donde justamente sale toda la creación del mundo. Aquí venimos del Big Bang. Y la creación del hombre. Y claro, pero el hombre viene en lo mono, ¿no? Por eso. Claro. Entonces, lo que está descrito ahí es realmente histórico. Hay una salvedad nomás, que es la que el Papa Pío XII dijo y explicó, que es que los días de la creación no necesariamente tienen que ser tomados como días. Es decir, pueden ser tomados como días, literalmente, pero podrían no ser tomados como días también. Eso es una interpretación que da libre, digamos. Pero la Iglesia define que todo lo que se relata ahí es histórico. Es decir, ocurrió efectivamente que se creó el primer hombre, que la mujer fue creada a partir de una costilla del primer hombre. Todo lo que se relata del pecado original ocurrió históricamente. Es muy importante eso. Son los fundamentos de la fe católica. Si eso no fuera así, entonces el pecado original no existiría. Sería un cuento, una forma de explicar las cosas. Y entonces eso tendría consecuencias absolutamente devastadoras para la fe. Bueno, como ven ustedes, la Iglesia se ha preocupado mucho de las Sagradas Escrituras, y esto de que la Iglesia ha prohibido la lectura de las Sagradas Escrituras y ha puesto trabas para que los fieles tengan acceso a las Sagradas Escrituras, y que serían entonces los protestantes los liberadores de las Sagradas Escrituras, es realmente una leyenda negra. Vayan a Europa sobre todo y vean las iglesias, ¿no? Los vitrales de las catedrales, de las grandes iglesias de Europa, que son repletos de la Sagrada Escritura, ¿no? Claro, en los primeros tiempos. Ahora, no había mucha gente que podía leer también. Exactamente, no existían muchas ediciones de la Biblia, era mucho más difícil, había que copiar a mano. Y en los primeros tiempos no hubo tanto problema entonces, si bien es cierto, hubo herejes que tuvieron que ser combatidos, pero no hubo tanto problema. Y la gente entonces recibía la explicación de las Sagradas Escrituras de los sacerdotes, y los que podían tener su copia la tenían y la meditaban y la estudiaban y la llevaban consigo. Entonces realmente había un gran conocimiento de la Sagrada Escritura en los primeros tiempos.
Pero a partir del siglo XIII hasta nuestros días, bueno, se produjo una gran profusión de herejes que comenzaron a usar las Sagradas Escrituras en forma abusiva, que la deformaron, que la desnaturalizaron y que apoyaron sus errores en ella. Entonces, esto se agravó con el protestantismo, donde, bueno, según ellos, cualquier cristiano, con su sola razón y un cierto socorro del Espíritu Santo, es capaz de comprender la Biblia e interpretarla correcta y útilmente. Esto es bastante raro si se piensa, por ejemplo, del caso que hablábamos de San Jerónimo, que estuvo tanto tiempo estudiando, tratando de realmente hacer buenas traducciones, de comprender los pasajes difíciles. Entonces, como una persona que no ha tenido ningún estudio de nada va a poder tener una buena comprensión de la Sagrada Escritura? Realmente muy raro este criterio que usan los protestantes. Pero ellos no, ellos con auxilio del Espíritu Santo pueden comprender todos los pasajes oscuros, ni problema. Y tanta mentira que hay, que la Iglesia no impedía el acceso a las Sagradas Escrituras como algo misterioso, que el momento que esa gente puso la mano a la Sagrada Escritura fue para echarla a perder. Exactamente. Sacar los libros, sacar pasajes del Nuevo Testamento, o sea, la transformaron para su felicidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, por todos estos problemas, entonces la Iglesia en este tiempo, desde el siglo XIII, se vio obligada a poner ciertas limitaciones al uso de la Sagrada Escritura, sobre todo para las versiones en lengua vulgar, es decir, la lengua nativa de cada país. ¿Por qué? Porque existe el gran peligro de que al traducir a la lengua vulgar se produzcan deformaciones. Entonces, para tener un control mayor y para evitar entonces la deformación de la Sagrada Escritura en estos tiempos tan terribles, la Iglesia puso ciertas limitantes. Pero luego, cuando el protestantismo ya no era tan agresivo, se suavizaron estas medidas y bueno, entonces la Iglesia volvió a hacer como antes, ya difundir profusamente la Sagrada Escritura, siempre teniendo cuidado de que se interpretara correctamente, que se tradujera correctamente y que, por supuesto, la explicación correcta fuera dada por los sacerdotes. Ahora, entonces, por todo lo que hemos explicado, podemos decir que la Iglesia siempre ha favorecido la lectura de los fieles de la Sagrada Escritura con las salvaguardas necesarias, por supuesto, para evitar las distorsiones. Y bueno, de hecho, no solo se han hecho versiones a partir de la Vulgata, digamos, traducciones a las lenguas nativas a partir de la Vulgata, sino que también a partir de las lenguas originales, del hebreo y del griego. Un ejemplo es el que dábamos de la Biblia de Juan Straubinger. Pero eso sí, para la liturgia se usa solamente la Vulgata. Para la lectura privada de los fieles, para la meditación, pueden usar otras versiones autorizadas por la Iglesia, incluso versiones traducidas de los originales. Pero para la liturgia se usa la Vulgata. Hubo intento del breviario, pero es imposible cantarlo, ¿no? Claro. Del Bea, ¿no? Una traducción del cardenal Bea, pero nadie podía cantar eso porque todo el mundo estaba acostumbrado a cantar la Vulgata. Y entonces, claro, en algunos pasajes será más entendible tal vez la traducción de Bea, pero no tenía la magia y el encanto de la Vulgata. La belleza rítmica, ¿no? De la Vulgata. Muy bien, llegamos ya al final de ese programa, cristianamente hablando. Así que muchas gracias, Padre Pablo. Le esperamos contar en una próxima edición, donde seguiremos hablando de la Sagrada Escritura. No, me gustaría, como estábamos hablando de la leyenda negra de la Sagrada Escritura, es una de las leyendas negras que la Iglesia prohibía el acceso de los fieles a la Sagrada Escritura. Me gustaría hablar de algunas otras leyendas negras
Bueno. Que... ¿Pero guardamos secreto? Sí, vamos a guardar el secreto, pero que son muy interesantes porque tenemos metido en la cabeza muchas cosas que en realidad no son ciertas. Muy bien, entonces vamos guardado el debido secreto para la próxima ocasión, así que, queridos amigos, no nos pierdan en otras ediciones con más cristianamente hablando. Muchas gracias, Padre Pablo, bueno, y su bendición. Que Dios los bendiga y que los ilumine en este difícil peregrinar. Hoy en Convicción Radio, cristianamente hablando. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X se hace presente en Convicción Radio, obedeciendo el mandato de la Santa Iglesia, apostolar por la salvación de las almas. Cristianamente hablando, en Convicción Radio.